Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Mi marido y mi hermana quieren matarme por dinero, un multimillonario se enamoró de mí y lo castigó. Amina siempre había creído que el amor era una fuerza capaz de superar todos los obstáculos, un valor inquebrantable en el que se había refugiado desde su juventud. Creció en un ambiente modesto, donde las dificultades económicas eran frecuentes, pero nunca dudó de que el amor podía con todo. Cuando conoció a Jean-Pierre, un exitoso hombre de negocios, su corazón se conmovió de inmediato. Su encanto natural, su porte seguro y su mirada penetrante la cautivaron. A su lado, Amina se sintió escuchada, deseada y más importante que nunca. Vio en él a un hombre fuerte y protector, capaz de ofrecerle un mundo de lujo y seguridad. No había falsa modestia en Jean-Pierre. Todo parecía perfectamente orquestado, era generoso, atento, un caballero en apariencia, siempre sonriente y dispuesto a ofrecer gestos de ternura. Tenía esa capacidad de hacerla sentir única, como si fuera el objeto de todos sus pensamientos. Viajaron juntos por el mundo, alojándose en hoteles de 5 estrellas, frecuentando restaurantes de lujo, comprando obras de arte y asistiendo a galas con las celebridades más importantes. No pasaba un día sin que él le demostrara efusivamente su amor, rodeándola de regalos caros y promesas de felicidad eterna. Al principio, Amina se sintió deslumbrada, arrebatada por una vida que jamás imaginó. Pero con el paso del tiempo, algo empezó a inquietarla. Había momentos en que Jean-Pierre, tras su radiante sonrisa, parecía distante, como si su mente estuviera en otra parte. Cuando estaban solos, una frialdad imperceptible llenaba la habitación. No era hostilidad, sino ausencia, como si la calidez que animaba su relación se hubiera extinguido inexplicablemente. Amina intentó alejar esos pensamientos perturbadores. Después de todo, su vida parecía un sueño hecho realidad, y no tenía motivos para dudar del amor de Jean-Pierre por ella. Pero en el fondo, una sombra persistía. No era miedo, sino una intuición, como un velo de niebla que le nublaba el juicio. Cada día, esta sensación se intensificaba. Amina empezó a notar inconsistencias en el comportamiento de Jean-Pierre. A veces desaparecía durante horas sin dar explicaciones. Noches en las que decía estar de viaje de negocios, cuando ella sabía perfectamente que visitaba a misteriosas socias a las que nunca había conocido. No tenía pruebas concretas, pero su instinto de mujer le advertía, algo andaba mal. Jean-Pierre era un hombre complejo. En apariencia, era un príncipe azul, siempre dispuesto a mostrarse valiente en público, un hombre respetado en su círculo. Pero tras esta máscara perfecta, Amina empezó a percibir una frialdad que nunca antes había notado. Parecía carecer de compasión, de verdadera emoción. Cuando la miraba, sus ojos brillaban con una brillantez calculada, como si cada gesto tuviera un propósito específico. Amina comprendió que quizás ella era solo un accesorio en su vida, una hermosa pieza decorativa que exhibía para afirmar su estatus y riqueza. Lo que ella desconocía en aquel momento era que Jean-Pierre se había casado con ella por razones mucho menos románticas. Para él, Amina era simplemente un medio para satisfacer sus ambiciones personales, su belleza era un activo que realzaba su imagen, y la herencia de su familia representaba la clave para acceder a un poder aún mayor. La había elegido no por amor, sino porque representaba una inversión estratégica, un peón en un juego mucho más ambicioso. La hermana de Amina, Lea, siempre estaba presente entre bastidores en sus vidas. Parecía una persona dulce y cariñosa, una hermana que simplemente quería lo mejor para Amina. Pero Amina nunca había podido librarse de una sensación de incomodidad en su presencia. Esta excesiva cercanía entre su hermana y Jean-Pierre la incomodaba, aunque no podía explicarlo. Lea sabía manipular a la gente con tanta sutileza que nadie se daba cuenta de sus intenciones. Su mirada era a menudo demasiado calculadora, sus sonrisas demasiado forzadas, y Amina no podía evitar sentirse incómoda en su presencia. Al principio, Amina pensó que su desconfianza se debía a celos fraternales, que era su propia inseguridad la que hablaba. Después de todo, Lea era hermosa, carismática y siempre parecía tener las palabras adecuadas para aliviar la tensión entre ella y Jean-Pierre. Pero con el paso del tiempo, la intuición de Amina se volvió más insistente. No sabía por qué, pero presentía que Lea y Jean-Pierre compartían ambiciones más oscuras, algo siniestro que iba más allá de las simples relaciones fraternales y románticas.
Lo que Amina no sabía era que Lea siempre había visto a Jean-Pierre como una oportunidad, una puerta a una vida de poder y riqueza. Su vínculo era todo menos familiar, se habían unido en la sombra con un solo propósito. El punto de inflexión llegó una tarde de invierno, cuando el viento soplaba con fuerza y los primeros copos de nieve se habían asentado en el suelo. Amina deambulaba por la casa, con la mente atormentada por los acontecimientos recientes. Estaba en la sala, junto al gran ventanal que daba al jardín. Fue entonces cuando vio a Jean-Pierre y Lea en el porche, su conversación susurrada se arrastraba por el viento. Intrigada, Amina se acercó en silencio, con el corazón latiéndole con fuerza. Nunca imaginó lo que estaba a punto de oír. Jean-Pierre habló con una seguridad gélida, con voz serena y mesurada. La herencia de Amina, esa es la clave. Solo tenemos que esperar el momento oportuno. Un pequeño error, un accidente bien orquestado, y todo será nuestro. El seguro lo cubrirá todo y por fin podremos vivir sin restricciones. Lea, vacilante, respondió con voz suave pero calculadora, ¿estás segura? Si esto falla, si alguien descubre lo que hemos hecho. Jean-Pierre la interrumpió, con un tono más firme. No hay ningún riesgo. Solo tenemos que hacerlo parecer natural. Y una vez que nos libremos de ella, seremos libres. Ricos. Sin obstáculos. El mundo de Amina se derrumbó, tan rápido como el vértigo que se apodera del alma cuando la realidad se hace añicos. ¿Cómo pudo ser traicionada así por las dos personas en quienes había depositado toda su confianza? Jean-Pierre, su esposo, quien le había jurado fidelidad, quien le había prometido amor eterno, y Lea, su hermana, su confidente, con quien había compartido sus secretos más íntimos, sus miedos, sus sueños y sus defectos. Los había considerado aliados, personas dignas de su vulnerabilidad. Los había elegido. Pero hoy comprendió que su ingenuidad había abierto la puerta a la más dolorosa de las traiciones. En la oscuridad de aquella noche gélida, con los ecos de su conversación aún resonando en su cabeza, Amina se sintió perdida, como un barco a la deriva, sin rumbo ni anclas. Una oleada de vergüenza, ira y desesperación la invadió. ¿Cómo podía estar tan ciega? ¿Cómo no había visto lo que tramaban desde el principio? El frío que emanaba de su plan la inquietaba aún más. Su corazón latía frenéticamente, como si quisiera salírsele del pecho. Se sentía atrapada. Cada rincón de la casa parecía oprimirla, cada sombra, cada puerta, cada habitación se convertía en una prisión. La sola idea de tener un marido dispuesto a sacrificarla, a matar a la mujer que decía amar por razones tan insignificantes como el dinero, la llenaba de un terror escalofriante. Lie, su propia hermana, era igual de odiosa, manipuladora y fría. Era una doble traición, una alianza secreta contra ella, una conspiración urdida por quienes amaba y a quienes había entregado su alma. Pero Amina no podía permitirse el lujo de dejarse llevar por el miedo. Sabía que su vida, su supervivencia, dependía ahora de su capacidad de actuar, de tomar la iniciativa. Necesitaba tiempo para pensar, para descubrir cómo salir de aquella situación infernal. Solo un pensamiento cruzó por su mente, ella no podía huir sola, todo lo que tenía era la esperanza y la intuición de alguien que podía ayudarla, alguien poderoso, alguien influyente, alguien que no dejaría que su historia terminara en el olvido. A la mañana siguiente, despertó aturdida. Estaba exhausta, pero su mente más despejada que nunca. Sabía que había llegado el momento de confrontar a Jean-Pierre. Ya no podía andarse con rodeos, ignorar lo inevitable. Fue al estudio de su casa, donde él pasaba gran parte del tiempo gestionando sus asuntos. Entró, vacilante al principio, pero decidida a saber la verdad, a decir finalmente las palabras que lo cambiarían todo. Jean-Pierre estaba allí, sentado en su escritorio, absorto en sus papeles. Jean-Pierre empezó con voz temblorosa, pero también llena de una fuerza que desconocía poseer. Sé lo que haces. Sé lo que tú y Lea tienen planeado. Levantó la vista lentamente, con una leve sonrisa en los labios, una sonrisa sin calidez, una expresión vacía. Amina sintió una frialdad que se extendía por el aire, una pesadez amenazante. Entonces, sin previo aviso, se levantó bruscamente de la silla, haciendo rodar papeles al suelo. Su rostro se endureció en una mueca despiadada. Ya es hora, Amina, dijo con frialdad. Eres un obstáculo. Me estás frenando. Necesitamos este dinero.
Y si crees que hay un lugar para ti en este mundo, te equivocas. Siempre me has frenado. Si dices una palabra, Lie y yo nos aseguraremos de que todos crean que tu accidente fue tuyo. La violencia de sus palabras la golpeó como un puñetazo. Fue como si la tierra cediera bajo sus pies. Amina sintió como si el suelo se desgarrara, como si estuviera a punto de derrumbarse. Este ya no era su marido, el hombre encantador y seductor con el que se había casado, era un extraño frío y despiadado, una criatura calculadora, ambiciosa y cruel. Verlo así, mirándola con tanto desprecio, la quemó por dentro. Sus ojos ya no eran los de un hombre enamorado, sino los de un depredador. Tú, no puedes hacerme esto, Jean-Pierre, susurró, pero sus palabras fueron arrastradas por la mordedura del viento de la verdad. Puedo hacer lo que sea, respondió, sin dejar lugar a dudas. Solo eres un peón, Amina. Si crees que dejaría que me arrestaras por tus emociones, te equivocas por completo. Ni siquiera tuvo tiempo de responder. Su marido la empujó con tanta fuerza que casi se cae. Se había convertido en una sombra amenazante, una figura que ya no reconocía. Amina sintió terror, pero algo en su interior despertó, algo más fuerte que el miedo, la determinación de no dejar que su vida se desarrollara así. Él no tenía derecho a reducirla a la nada, no así. Este no era el final de su historia. La genialidad llegó entonces, como un relámpago en un cielo que se oscurecía. Sabía que huir sola era imposible. Si intentaba escapar, nadie creería su historia. La desacreditarían, y todo terminaría antes de que pudiera siquiera abrir la boca. Pero en el laberinto de su mente atormentada, una luz se encendió, Alejandro, este empresario multimillonario con quien Jean-Pierre acababa de cerrar un trato. Alexandre era único. Era un hombre carismático e influyente, respetado mundialmente por su bondad y su capacidad para proteger a los inocentes. Pero aún más, era implacable con quienes cometían injusticias. Y Amina sabía que él podía ser su salvación. Amina se arriesgó. Un riesgo enorme, pero no le quedaba otra opción. Llamó a Alexandre con un pretexto profesional. Sabía que le interesaría un proyecto que ella planeaba proponerle. Concertaron una reunión. Cuando se conocieron, Amina no tuvo tiempo de prepararse para el impacto de su propia decisión. Sin dudarlo, le confesó toda la verdad, todo, no ocultó nada, ni omitió ningún detalle de la traición de Jean-Pierre y Lea. Relató cómo su esposo y su hermana planearon su muerte, cómo se encontró en una situación en la que su propia familia la veía como un obstáculo que debía eliminar. Esperaba que Alexandre le creyera, que viera la verdad en sus ojos, en la pureza de su desesperación. Alexandre, conmocionado y furioso a la vez, sintió que una ira fría crecía en su interior, una rabia controlada pero poderosa. Nunca había tolerado la injusticia, pero lo que Amina acababa de revelarle lo afectó más personalmente de lo que jamás hubiera imaginado. No era solo víctima de una conspiración, era el objetivo de un depredador disfrazado de marido, de una hermana dispuesta a todo para conseguir lo que quería. Alexandre tenía principios, pero la traición de un hombre que había jurado fidelidad a su propia esposa, y de una hermana que se había aprovechado de la vulnerabilidad de Amina, le repugnaba profundamente. No podía dejarlo pasar. Pero aún más, sabía que debía jugar con extrema cautela. Si Jean-Pierre descubría sus intenciones demasiado pronto, todo estaría perdido. Cada movimiento debía ser calculado, preciso, sin margen de error. Alexandre pasó el día organizando cada detalle de la reunión. Llamó a sus contactos, abogados y periodistas de investigación que le debían favores. Se acercaba la hora, y su mente ya estaba urdiendo el plan perfecto. Sabía que el poder de su venganza residiría no solo en la humillación pública, sino también en la destrucción total de Jean-Pierre y Lea. No sería una simple venganza, sino una lección inolvidable. Una venganza que no dejaría lugar al olvido. Al anochecer, la tensión era palpable. Amina, nerviosa pero llena de confianza en Alexandre, estaba junto al multimillonario en una discreta sala de estar. Jean-Pierre llegó, sin saber lo que le esperaba. Se sentó con su habitual sonrisa de confianza, creyéndose al mando, como siempre. No imaginaba que esa noche su vida daría un giro decisivo y que su arrogancia lo llevaría directamente a la ruina. La reunión tuvo lugar en la espaciosa oficina de Jean-Pierre, donde la tenue luz proyectaba sombras en los rincones oscuros de la sala.
Alexandre, sentado con una postura relajada pero autoritaria, finalmente rompió el silencio con una voz tranquila y amenazante. Jean-Pierre, comenzó, con la mirada fija en él, no suelo meterme en los asuntos de los demás, pero lo que he descubierto sobre ti y tu hermana me supera con creces. Te aconsejo que te sientes cómodo, porque lo que estás a punto de oír cambiará el curso de tu vida. Alexandre guardó silencio unos segundos, saboreando la creciente tensión. Jean-Pierre, al principio escéptico, se irguió lentamente, su mirada comenzaba a delatar la ansiedad que lo invadía. Jean-Pierre intentó explicarse, encontrar las palabras, pero Alexandre lo interrumpió con un gesto. No pierdas más tiempo, Jean-Pierre. Sé toda la verdad. Como tú y Lea conspiraron para eliminar a Amina. Como la veías como un simple obstáculo. Como planeaste su muerte, pensando que podrías aprovecharte de su herencia. Tengo todo en mis manos, cada prueba, cada detalle. Y créeme, no tienes escapatoria. El rostro de Jean-Pierre se ensombreció al comprender la gravedad de la situación. La arrogancia que antes había marcado su rostro se desvaneció, reemplazada por una expresión de puro terror. No, eso no es posible, balbuceó. Estás mintiendo. Pero su rostro palideció visiblemente al darse cuenta de que cada palabra que Alexander decía era verdad, y que sus secretos más oscuros acababan de salir a la luz. Alexandre se levantó, con movimientos precisos y seguros, y se acercó al escritorio, del que sacó una pila de documentos y grabaciones. Los colocó sobre la mesa, examinándolos con implacabilidad. Está todo aquí, Jean-Pierre. Y todo el mundo sabrá lo que has hecho. Nunca más podrás esconderte. Tú y Lea quedarán al descubierto. Perderás todo lo que tienes. Y me aseguraré de que cada uno de tus falsos amigos sepa exactamente quién eres. Jean-Pierre, atrapado, intentó defenderse de nuevo, pero Alexandre no le dio ninguna oportunidad. Activó una serie de contactos en el mundo empresarial y mediático. Rápidamente, la historia de su conspiración se extendió como la pólvora. La maquinaria de destrucción de Alexandre fue implacable. Se publicaron artículos periodísticos, programas de televisión abordaron el tema y la verdad salió a la luz. Jean-Pierre, el hombre antaño respetado, se convirtió repentinamente en blanco del oprobio público. Su nombre se asoció con la manipulación, el asesinato y la traición. Sus negocios fueron congelados, sus cuentas bancarias embargadas. En cuestión de horas, todo lo que había construido se derrumbó. Lea, por su parte, también sufrió un duro golpe. Se descubrió su participación en la trama y fue expulsada de todos los círculos sociales en los que se movía. Perdió su estatus, su influencia, y su nombre se convirtió en sinónimo de traición y perfidia. Amina, en cambio, fue recibida como una heroína, y su nombre resplandeció con dignidad y valentía. Jean-Pierre y Lea, ahora solos, se vieron aplastados por el peso de sus actos, con sus vidas marcadas para siempre por la avaricia. Pero Alexandre no se conformó con eso. Se aseguró de que Jean-Pierre perdiera todas las relaciones valiosas que había forjado. Lo despojó de su influencia en los círculos empresariales, y sus socios, antes leales, le dieron la espalda. Jean-Pierre, ahora un paria, se encontró solo, sin dinero y sin amigos. En cuanto a Amina, comenzó lentamente su camino hacia la recuperación. Su mente, atormentada por mentiras y manipulación, comenzó a sanar. Alexandre, lejos de ser solo un salvador, se convirtió en un pilar de fortaleza para ella. Poco a poco, se acercaron más, descubriendo en el otro cualidades que no sospechaban. Él no era solo un hombre poderoso, era un hombre de corazón noble, capaz de defender a quienes amaba y ofrecerles amor verdadero. Sus intercambios, inicialmente llenos de gratitud y apoyo, se transformaron gradualmente en una profunda conexión, y pronto, un amor sincero floreció entre ellos. Amina, ahora libre, encontró en Alexander no solo un aliado, sino un verdadero compañero. Y a medida que su relación se fortalecía, supo que había recuperado su derecho a vivir, a amar y a reconstruir su vida. Jean-Pierre y Lea, por su parte, quedaron reducidos a la sombra, atormentados por sus acciones y sus ambiciones desmedidas. La sociedad los olvidó y sus nombres se desvanecieron de la memoria. Ahora eran ejemplos a seguir, advertencias sobre los peligros de la traición y la avaricia. Y Amina, liberada de las ataduras de la manipulación, se encaminó hacia un futuro brillante junto al hombre que había restaurado su honor y su corazón.